Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con el análisis de Antígona dentro del marco general de lo que era esta asignatura, que no buscaba determinar lo que es una obra de arte como una entidad, como un objeto, sino delimitar lo artístico como una modalidad, un tipo de acontecimiento, un acontecimiento complejo que no se limita a un carácter objetual, sino que es mucho más amplio, como iremos viendo, como estamos viendo. Habíamos comenzado el análisis de la así denominada obra Antígona de Sófocles después de enmarcarla, pero teniendo presente que Antígona como obra no tiene el carácter de algo determinado, de algo cerrado, sino tiene una estructura en la que se componen, en la que se articulan mundos que de algún modo no se pueden sintetizar, no se pueden componer y de algún modo también no acaban, no se cierran, no se planifican en este acontecer de la propiamente llamada Antígona de Sófocles, sino que de algún modo prosiguen hasta la actualidad, de tal manera que cualquier ilusión, cualquier intento de ver una obra de arte como un territorio cerrado con unas características que permiten una interpretación perfectamente tarifada, un análisis perfectamente llevado a cabo o cualquier tipo de acceso de este tenor se tiene que descartar. Para poder entender o llegar a entender, que es uno de los objetivos de este curso, ¿qué significa entonces una obra de arte desde esta perspectiva? Primero tenemos que desglosar, tenemos que descomponer los elementos que están latentes, que se anudan en la Antígona de Sófocles, entendida como una obra que se representa en un contexto de aprendizaje político y por lo tanto los espectadores que la están contemplando no son sujetos que están frente a un objeto, sino son copartícipes, co-creadores de un acontecimiento. Habíamos visto la primera escena y seguimos hoy en ella hasta terminarla con la inclusión del coro, con lo que podemos llamar la primera escena, que consiste en un diálogo asimétrico entre dos personajes que, decíamos desde Bettelheim, interpelan al espectador como un único personaje, como distintas posibilidades de su subjetividad, como distintas posibilidades de construcción de la ciudad. Veíamos el diálogo asimétrico porque Antígona e Ismene no están en el mismo plano, están en planos diferentes. Antígona está en un plano más poderoso, aunque de algún modo la posición de Ismene es la que va a resultar como posición del cuerpo de la mujer en el ámbito político que está cristalizando, que se quiere hacer cristalizar con, en y desde esta obra. Estábamos viendo este diálogo asimétrico entre Antígona, la hermana influyente, la hermana más poderosa de origen, e Ismene, la hermana más sumisa, la hermana más sometida, o aquella parte de la subjetividad tipológicamente determinada como sumisión, para mostrarnos cómo de algún modo la ciudad que se está construyendo, la polis, se construye a partir de una ruptura con una plenitud anterior y esta ruptura solo puede ser vivida en un primer momento o como rebeldía que aniquila o somete o como sumisión directamente ya aceptada. Estábamos viendo este diálogo un diálogo que surge a partir de una orden, de un mandato, de un anuncio, de un querigma del estratégón, de su tío, del tío de ambas. Las voces tipológicas, el espectador como tercera presencia que las compone entonces en el ámbito de transición, en la expresión de la ciudad en todos sus niveles, en todos los niveles conocidos, el nivel inferior, el nivel profundo del mundo de los muertos, el nivel medio de la vida ciudadana, el nivel superior de los dioses destinales. Hemos visto el primer párrafo apenas y el avance del análisis o de la exposición tiene que ser lento, no importa, no tenemos prisa ninguna. Hemos visto el primer párrafo de Antígona y seguimos ahora con el párrafo desde el hablar de Ismene, de la hermana sumisa, siguiendo también con un análisis apoyado filológicamente.
Comienza entonces hablando Ismene de la suspensión del relato, la suspensión del tiempo en el que ella se encuentra. Estamos en un espacio-tiempo originario o reoriginario. De alguna manera, en este espacio-tiempo, a Ismene todavía no le ha llegado noticia alguna, no le ha llegado la reanudación de los acontecimientos, no le ha llegado noticia de los seres queridos, de sus hermanos, de su tío, de su primo, desde que murieron los dos hermanos. En la noticia aquí es una traducción, la palabra noticia traduce la palabra que emplea Sófocles, que es la palabra mizos. El relato que de alguna manera trenza la representación del vivir para los sujetos, la trama en la que los sujetos se pueden ir colocando, porque ahí se van colocando los significados, se van colocando los acontecimientos, se van colocando las expectativas, se van colocando las fuerzas, se van colocando las voluntades. El relato, el mizos, está interrumpido. Estamos entonces en el albor de un tiempo nuevo que se inicia con el querigma, con el mensaje, con el anuncio, con el bando del estratégón. El tiempo tradicional está suspendido, el tiempo nuevo, el tiempo de la ciudad, un tiempo más secularizado, todavía no ha acontecido. Estamos en el instante dilatado de la decisión, en el instante dilatado de las reordenaciones, en el instante en el que está amaneciendo, está saliendo el sol de nuevo, y sobre este sol es sobre el lugar en el que se va a construir la nueva ciudad. Antígona informa a su hermana, trata de reanudar entonces el relato, trata de darle noticias y trata de reanudar el relato suturando la herida que ha provocado la muerte de los dos hermanos, y sobre la muerte de los dos hermanos el hecho de que uno de los dos hermanos ha matado ilegalmente, desde el punto de vista de la nueva ley de la ciudad, ha matado ilegítimamente desde el turno del gobierno al otro hermano. Antígona entonces trata de reanudar el relato, trata de que le llegue noticia desde una posición que mantiene el orden tradicional, el orden basado en la sacralidad, el orden basado en la religión de los padres, el orden que todavía no es el orden secular de la ciudad, el orden que exige oponerse entonces al bando que inicia una nueva época, al bando querigmático del estratego, de Creonte, que impide el entierro del que hizo lo que no debía, mientras que la piedad tradicional, la piedad centrada en el ámbito de la familia, no en el ámbito de la plaza, obliga, para mantener la continuidad del relato, a enterrar al hermano que queda insepulto. Antígona entonces le informa a su hermana sobre la sepultura y le informa con un ritmo binario, que es el ritmo que nosotros vemos que constituye la estructura profunda de la forma de relatar de la tragedia, de la forma de relatar Sófocles, y que constituye también una estructura profunda de la filosofía que, como veíamos al principio, nace también en esta misma época. Las argumentaciones, las presentaciones se hacen mediante pares contrapuestos que alternan no solo semánticamente con la palabra una, la palabra otra, dos hermanas, dos hermanos, lo agradable, lo doloroso, la dicha, la desdicha, el amigo, el enemigo, sino que alternan también con unas estructuras lógicas que son unas partículas lógicas, el men por una parte y el de por otra parte. El men y el de articulan el discurso como una sucesión de contraposiciones, del mismo modo que la presentación de los personajes, sean como nombres, sean como características, también tiene esta estructura binaria, mostrándonos entonces que lo real acontece en forma de escisión, de una escisión que, cuando llega al momento cumbre de la máxima realización, es una escisión absolutamente exclusiva, absolutamente excluyente. No hay posibilidad de quedarse con los dos términos a la vez en el mismo nivel de presencia, en el mismo nivel de ciudad. La decisión es una escisión dolorosa, porque se sabe que el elemento que queda atrás es un elemento
que de alguna manera ha sido constitutivo de las formas de vida hasta ahora y forma un elemento constitutivo de los cuerpos que incorporan estas formas de vida. La tragedia es, de nuevo, siempre el tener que elegir cuando las dos partes tienen razón o pueden tener razón. Lo que hay en la vida sería una gradación si fuera posible de alguna manera ahormar esta gradación, introducir esta gradación en elementos conceptuales que también fueran graduales. Si la decisión entonces no fuera entre esto o aquello, si no fuera un sí o un no, sino que la decisión pudiera ser gradual. Pero no hay en este momento, probablemente tampoco en el nuestro de una manera todavía potente, no hay el instrumental ontológico, el instrumental psicológico, el instrumental lógico que nos permita en el fondo hacer una opción que no sea una escisión, una opción que sea gradual. De algún modo nosotros todavía estamos inmersos en el ámbito de la tragedia, de forma no tan acuciante como aquí se nos presenta, pero todavía de forma potente. Por eso nosotros podemos decir que no hemos abandonado los universos de la dualidad y que por lo tanto aquello que no podemos integrar tiene que ser negado, tiene que ser reprimido, aunque de algún modo también sigue operativo dentro de lo que acontece como triunfante. La gradación, entonces, lo sutil, no puede expresarse en el origen de la construcción de la ciudad. El nacimiento de la ciudad, igual que el nacimiento de la poesía, de la filosofía, como muestra María Zambrano, se da a partir de la simplificación, a partir de la eliminación de la ambigüedad, de la sutileza. Lo sutil, lo gradual, no puede expresarse en la construcción de la ciudad, como no puede expresarse tampoco en el origen de la lógica de nuestra filosofía, de la filosofía que ha triunfado. La ciudad, igual que la filosofía, se funda en una exclusión que incluye aquello que excluye como algo subordinado, como algo que de alguna manera alimenta, como algo que de alguna manera se añora, habrá que ver cómo, pero se funda en la exclusión de esta inclusión como algo que está en el mismo nivel. Veíamos en el texto de Celia Morós comentando a Hegel que precisamente el cuerpo de lo femenino que se produce aquí en Antígona como cuerpo paradigmático cumple este papel. En el paso de las estructuras de la familia a las estructuras de la ciudad, en el paso del ágora, de la oikia, de la casa al ágora, la mujer es excluida como cuerpo de pleno derecho en el ágora y es recluida sistémicamente, producida sistémicamente como reclusión en la casa, donde mantiene económicamente y afectivamente en mucha medida al ágora, pero donde no participa en las decisiones del universo racional de la plaza. No sabemos entonces o no hemos sabido hacerlo de otro modo, por lo menos desde la antigüedad, por lo menos en la modernidad, incluso en la tardomodernidad. Quizá la posmodernidad, las revoluciones que empiezan a tener lugar a finales del siglo XIX y ya fundamentalmente en el siglo XX, quizá nos están dando otra posibilidad, quizá, ¿no? Sería una cuestión que habría que plantear. Por lo tanto, el arte que originalmente se dice aquí, lo dice Aristóteles, se basa en la mímesis y en la catarsis, lo que hace no es mimetizar lo real tal como se da, porque lo real es la gradación, sino en el fondo lo que mimetiza es una tipología que justifica una decisión mediante una apología, mediante un contexto general, que justifica una decisión que es dolorosa y que no puede eliminar aquello que no incorpora en plenitud, pero tampoco le puede seguir dando la palabra en el nuevo sistema. Lo que mimetiza entonces la tragedia no es lo real tal como se da, sino esta posibilidad de inclusión y exclusión. De ahí, como decíamos también antes en el otro vídeo, la necesidad de la catarsis, porque la necesidad de la catarsis es en el fondo el reconocimiento de que aquí se está produciendo dolor, de que lo nuevo aflora mediante el dolor, mediante una suerte de injusticia respecto a aquello que posibilitó el llegar a la situación de lo nuevo,
y la catarsis es necesaria para sacudirse cualquier remordimiento, para de algún modo acoplarse también emocionalmente al mundo que viene, al mundo nuevo. Es una purificación de lo viejo que deja lo viejo atrás y de alguna manera se instala en lo nuevo. Y esta instalación no es una instalación pacífica, no es una instalación gradual, sino que es una instalación que necesita de la sacudida, que necesita de la violencia. La catarsis es una manera de reconocer esta violencia sin combatir esta violencia, porque esta violencia constituye el fundamento del ser al que no queremos renunciar a ser. De algún modo, entonces, la fundación de la ciudad, aunque es una fundación de orden, aunque es una fundación de corte racional o que coincide con la floración de la razón como determinación de lo que hay a partir de una proporción que lo abarca en su totalidad, en el fondo esta ciudad tiene un elemento caótico. De algún modo, la justicia que aquí se instaura es una justicia como simplificación, una justicia como correspondencia en la simplificación. Es una justicia entonces que frente a su pretensión de pureza, frente a su pretensión de objetividad, frente a su pretensión de intersubjetividad, esconde un elemento profundo de represión, un elemento profundo de simplificación al que solo puede ir dando paso muy poco a poco cuando ya se ha consolidado como legitimación del orden nuevo. Una vez que el orden nuevo se ha consolidado, muy poco a poco se puede producir una ampliación de la justicia, trayendo lo injusto hacia lo justo, trayendo el caos hacia el orden. Pero en el fondo entonces esta simplificación que construye la ciudad es una manera de caos, porque el caos no es un desorden, como se dirá después a partir del estoicismo, sino que el caos en Hesíodo, en los primeros poetas, es un darse de lo que hay de forma agrietada, por decirlo así, de forma entonces desequilibrada. Si nosotros queremos hacer como si viviéramos en el equilibrio, de alguna manera este esfuerzo es también una forma de desequilibrio, es una forma de patología. Lo que sucede es que es una patología que nos constituye y por lo tanto la instauramos como normalidad. Esto se expresa entonces, esta simplificación se expresa para poderlo manejar, para poder manejar los elementos tal como ahora van disponiéndose, van aconteciendo. No hay entonces la posibilidad de un silenciamiento total e instantáneo, no estamos ante la posibilidad de pasar página, no se pasa de un régimen a otro, no se pasa de un sistema a otro como quien pasa la página de un libro, sino que se produce una transición dolorosa de la que la emoción de la catarsis es el signo contrapuesto al dolor que está debajo de esa expansión que de alguna manera nos purifica y nos libera como si fuera una especie de exudación, nos libera de la deuda por el pasado. Ese pasado no se silencia totalmente, incluso se puede glorificar, como sucede en el caso de Antígona, pero solo una vez que se le ha asesinado, se le ha enterrado, es decir, después de que se le impide formar parte de la estructura total de lo que viene, de la estructura decisiva de lo que viene. Por lo tanto, no hay silenciamiento total, es imposible de lo que no triunfa, sino soterramiento, oscurecimiento y, en otros muchos casos, silenciamiento. Las hermanas siguen hablando de la diferencia en el trato entre los dos hermanos, siempre esta composición, ¿no? Al hermano Eteocles, al rey legítimo, el que estaba gobernando cuando le correspondía en este pacto entre los hijos de Edipo de gobernar cada año uno, al que ha muerto como rey legítimo, se lo entierra según justicia dicaía cainomo, se entierra según la justicia y según la ley. Dice Creonte, dice Antígona, Creonte dice, y se burla de esto, que al cadáver del legítimo se le entierra según la justicia y según la ley, pero es la justicia y la ley nueva, la justicia y la ley que se trata de instaurar. Sin embargo, al cadáver de Polinices, según la ley que se acaba de instaurar, se le condena a ser devorado
por las aves de rapiña. La orden tajante, entonces, la orden el anuncio que de alguna manera marca el punto de inflexión de esto que para Antígona es una injusticia contra la piedad debida a la familia, contra la estructura de la familia como ordenación de la vida política, al que no cumpla esto se le condenará a muerte. Ante esta posibilidad, Antígona reta a su hermana y le obliga a una mostración pública. Vamos a asistir aquí a un desdoblamiento de los cuerpos. En el orden tradicional, en el orden establecido desde la religión de la familia, en el orden de la piedad, del culto respetuoso a los antepasados, no hay doblez. De alguna manera el sujeto se instaura plenamente en este culto, en este servicio, en esta filía, en este amor, y por lo tanto aquello que muestra corresponde con aquello que es. Sin embargo, en el nuevo orden político, que es un orden secularizado, que es un orden que nos rompe con el precepto de la vida familiar, que rompe con la ley de la sangre, en este nuevo mundo se produce un desdoblamiento del cuerpo. El cuerpo se desdobla en una interioridad y en una exterioridad. En la interioridad, de alguna manera, se va a ir poniendo lo que el sujeto piensa privadamente, que puede, y por eso se pone como parte distinta, que puede darse en disenso respecto a lo que expresa públicamente. Es decir, nosotros ya empezamos a distinguir entre la persona, el prosopon, el rostro, y la máscara, el prosopon como máscara, como personaje. La persona, prosopon en griego, se desdobla en persona como carne, como rostro de carne, y en prosopon máscara. El rostro de carne es el corazón, es lo profundo, es lo interior. La máscara es lo exterior. De alguna manera la socialidad, como diría Norbert Elias, supone un alejamiento de lo inmediato, un alejamiento de la relación inmediata con uno mismo y con el propio grupo social o la propia ciudad, entre comillas, a la que uno pertenece. Por lo tanto, el concepto de demostración, la de Ixeis, de algún modo se vuelve claro, porque hasta ahora la demostración, la de Ixeis, era simplemente una mera aparición de lo que uno era. Sin embargo, ahora la mostración se convierte en una prueba de el desacuerdo de las dos capas del cuerpo ciudadano, y en el caso de que pide Antígona se convierte en la exigencia de poner la verdad en el campo de la interioridad, no primariamente en el campo de la exterioridad, en el campo del rostro social, porque ese rostro social es un rostro de alguna manera que se tiene que enmascarar para que haya esa distancia que de algún modo permite enfriar las relaciones, crear un espacio más neutro. De algún modo hay una ampliación de las interacciones humanas, hay una libertad porque no hay una afectividad inmediatamente puesta, pero también de algún modo hay un falseamiento, un encubrimiento de las propias emociones. Quizá, como sucede con la etología, esto desde el punto de vista de la especie humana sea un avance en la inteligencia, porque permite desarrollar un pensamiento estratégico frente a una sinceridad directamente emotiva o frente a una tradición que te prescribe lo que tienes que hacer. El comportamiento en la ciudad es un comportamiento más inventivo, pero también es un comportamiento más convencional que aleja el núcleo de creencia interna, creando distintos espacios, creando nuevas complejidades en el cuerpo y en su expresión. Antígona, que es partidaria de mantener entonces la uniformidad del cuerpo, del pensar y del decir, reta a su hermana a mostrar, a expresar entonces si es por naturaleza, en su estructura física, peficas, dice el texto, si es bien nacida, si es eugenés, si pertenece a la etnia, pertenece al tronco, pertenece a la gens de la que proviene. Si es fiel, entonces no a su libertad o su, de alguna manera,
flexibilidad social que le permite enmascarar sus verdaderas creencias, sino si es fiel a lo que Antígona piensa que verdaderamente le constituye, que es el tronco, el cará, que tiene este carácter de estaca que se parte, que se injerta y que brota en cada caso. Si lo propio entonces, lo que nos define, lo que nos describe es la raíz vital, o lo que nos describe es la capacidad de interacción social que va cada vez más hacia interacciones desarraigadas o desraizadas. Esta cuestión es importante porque entonces liga el concepto de ciudad que nace en Grecia, igual que el concepto de filosofía, a esta especie de desarraigo, a esta especie de flotamiento y por lo tanto a esta especie de creatividad que se exige para manejarse fuera, para manejarse dentro y para manejar la relación entre el dentro y el fuera. De algún modo, aquí se constituye una verdadera interioridad. La interioridad de Antígona no es una verdadera interioridad porque coincide con la exterioridad, coincide con la tradición familiar, coincide con los ritos. De algún modo, la verdadera interioridad, la interioridad que llevará a decantar lo individual como individual, es la interioridad que nace en Ismene, y es una interioridad que nace a partir de una renuncia, a partir de un sacrificio, a partir de una muerte y también a partir de un sometimiento distinto del sometimiento de Antígona, en el que Antígona se sometía naturalmente a aquello que ella consideraba que era y se fundía con ello y por lo tanto asumía su proveniencia como una necesidad, un proceso que sin embargo ahora se nos presenta de una manera bastante diferente, bastante más compleja. De alguna manera, entonces, esta mostración exige una exteriorización de una interioridad que ya no coincide, ¿no?, entre su ser y su deber ser según se ve desde la proveniencia. El anuncio entonces público, el querigma, la proclamación del nuevo orden, un orden que rompe con las estructuras de sangre, el querigma, el anuncio, el mensaje, el bando de Creonte exige una mostración pública, exige una deixis pública para contrarrestarlo, para intentar reducir la explosividad que viene con él, la violencia que viene con él. Que sea una violencia para una mayor libertad, que sea una violencia para una mayor individualidad, es algo que todavía no sabemos, pero es algo por lo que se apuesta. El anuncio público, el querigma, entonces requiere una deixis, una exhibición pública del convencimiento de las creencias en una acción decisiva, como va a ser enterrar al hermano que va a ser devorado por las aves de rapiña o por los perros. La cuestión entonces es si la ciudad ha de referirse, ha de recrearse desde su nacimiento, desde lo eugenético, desde lo bien nacido, o si su raíz ya no es biológica, si su raíz es de otro tipo, o, dicho de otra manera, si su raíz ya no es una raíz. Hay entonces una escisión, como decíamos, en la relación entre dentro y fuera, incluso en la producción de la interioridad y de la exterioridad. Una escisión profunda. Para Antígona no hay reserva posible porque el orden tradicional está totalmente incorporado, aunque nos cabe la duda, nos cabe la pregunta, y esta es una pregunta que destapa la posibilidad de una reconfiguración, de un paso del orden de la casa al orden de la ciudad. Porque cabe la posibilidad de que ese orden que Antígona tiene totalmente incorporado, en el que se siente un elemento de un proceso biológico que hunde sus raíces en lo profundo del orden de la Tierra, en el profundo del orden del cosmos, cabe la posibilidad de que ese momento también, que en Antígona es un momento que no distingue lo exterior y lo interior, que no distingue al individuo del grupo, cabe la posibilidad de que en su momento tuviera también una estructura compleja y que esa estructura haya sido olvidada. De algún modo, la posibilidad de un nuevo comienzo pone en cuestión la noción misma del comienzo como un comienzo absoluto. Es decir, asistimos a la posibilidad de la ruptura de la unidad, y la ruptura de la unidad no da la dualidad, sino que da la multiplicidad, como del mismo modo que la ruptura de los géneros
más de dos no da la pluralidad de género, sino da la ruptura de la idea de género como conteniendo estructuralmente todo posible cuerpo. Aquí sucede igual. Se abre otra posibilidad de numeración. Frente al uno, frente a lo uno, aparece lo múltiple. Y aunque esto múltiple en un primer momento aparezca como dos, como segundo, intentando absorber al uno, al no poderlo absorber directamente, sino mediante una violencia que después tiene que ser catárticamente purificada, drenada, nos muestra que aquí hay ya un proceso que se abre y que no se cierra, que es la puesta en cuestión de la remisión hacia un origen abarcador de todo posible acontecimiento, la imposibilidad de formar, de introducir en un prototipo universal, terminal, total, la complejidad sucesiva de las cosas que pueden darse, de las estructuras que pueden acontecer. Por lo tanto, Antígona también, de algún modo, al rebelarse contra la posibilidad de un nuevo orden, lo que está rebelándose es contra un ateísmo, de algún modo, por llamarlo así, que niega que la unidad originaria en la que ella piensa estar sea una unidad en el orden total del ser, y que ella misma esconda también una violencia sobre otro orden anterior que nosotros no conocemos porque lo hemos olvidado, y de algún modo ella también, ante este miedo de reconocerse a sí misma como un creonte originalmente en otro universo, teme también a la vez ser olvidada ella y todo el mundo que para ella es la totalidad del mundo en este nuevo orden, como otros posibles mundos fueron olvidados en el orden que ella misma incorpora. Es decir, ella ve tambalearse su totalización y a la vez ve tambalearse en las nuevas pluralizaciones la presencia, al menos como recuerdo, al menos como elemento potente de su propia posición. Se produce, por lo tanto, aquí un proceso de desfondamiento similar también al proceso de desfondamiento que se produce en la filosofía, que de algún modo trata de ser olvidado, trata de ser limado, no mediante el recurso a su potencia material, por decirlo así, diciendo este va a ser el mejor ordenamiento posible y todos los demás materialmente están sometidos a este, sino mediante una potenciación formal, como sucede en el caso de la filosofía, la política, la teoría de la ciudad republicana de este tipo, va a pretender existir no como una modalidad histórica, entre otras, como tampoco la filosofía, sino como la expresión perfecta de un cosmos que de alguna manera, no materialmente, sino fundamentalmente de forma formal, estaría incorporado en ella. Y por lo tanto, aunque hubiera distintas materialidades, distintos puntos de vista, distintas posibilidades, distintas opciones, distintas sucesiones, formalmente la estructura sería dominante. Serían simplemente variaciones entonces de la estructura que ahora se incorpora, se cree de forma perfecta. De algún modo, entonces, para Antígona se trata, como decía, de que su hermana haga mostración mediante una deixis, mediante una exhibición, mediante una exposición pública, mediante una prueba de la verdad, de la potencia, de la justicia extrema de su propia posición. De algún modo, la palabra deixis, la palabra mostración, la palabra exposición, es una palabra querida en el universo del arte y incorpora una de las características más potentes del arte. El arte mismo es una forma, una modalidad de expresión. El arte es expresión. Esta deixis, esta mostración en Antígona, además en la palabra griega, haciendo un poco de juego de palabras, en la palabra griega muestra la profunda verdad que atribuye Antígona a esta mostración, porque deixis de alguna manera está emparentado con la noción de mano derecha, es decir, lo que muestra es la mano que muestra algo. Y es una mostración en la que el mostrar y lo mostrado de alguna manera coinciden. La mano muestra lo que debe ser mostrado, que constituye, que de alguna manera funda esa mano como capacidad de mostración. Esa mano que es la de dexia, la mano derecha, la mano recta, la mano de la rectitud. Luego se hablará de orzotés también, se hablará de rectitud. Y la deixis y la dexia están unidos también
etimológicamente a la palabra dike, a la palabra justicia, que originalmente también significa el uso, la costumbre, la norma. De alguna manera, Antígona lo que está pidiendo a su hermana entonces es que muestre lo que tiene que ser mostrado, porque es el origen de toda posibilidad de mostrar, es el origen de toda rectitud, es el origen de toda justicia, de toda norma, de toda posibilidad de llevar a cabo una vida. Para Antígona, entonces, el bando de Creonte y Creonte mismo, y por lo tanto la ciudad que se está creando a partir de la tiranía del gobierno de Creonte, una ciudad secularizada desde este punto de vista, una ciudad que corta con la raíz como alimento de lo que acontece, para ella, Creonte, y por eso ella puede decir esto, no tiene poder sobre su conciencia, no tiene poder sobre su persona. Creonte, dice Antígona, no tiene eirgein, no tiene capacidad de hacer, capacidad de cerrar, capacidad de impedir, capacidad de actuar sobre mí. Es decir, la capacidad de actuar, el acto, no corresponde a Creonte, la capacidad de actuar, la capacidad de cerrar, la capacidad de formar, la capacidad de delimitar, la capacidad de ordenar, la capacidad de impedir, pertenece a una estructura más profunda y de índole diferente a la que ocupa en este momento o la que quiere abrir en este momento Creonte. Frente a esta postura, que tiene que ver con la capacidad de acción y el reconocimiento de quién tiene el poder para determinar la acción, Ismene le pide que se atenga a una serie de virtudes, a una serie de fuerzas, a una serie de posibilidades que son ya posibilidades que se inscriben en el marco de la ciudad que surge, no en el marco tradicional. Antígona es presentada como una mujer ardiente, lo veremos después, y lo que Ismene le pide es que cultive o que se atenga a la frónesis, a la mesura, a la prudencia, que actúe mediante el escopei, que actúe mirando, ponderando, dando golpes de vista y midiendo las cosas que van apareciendo en esos golpes de vista, y le pide que actúe también de forma razonable, de forma noética, ennoein es la palabra que usa. Frónesis, scopei, ennoein son tres términos que pertenecen a la vida ya de la ciudad, que pertenecen a la vida de los personajes, que pertenecen a la vida donde las decisiones no se toman por una proveniencia preestablecida, sino que se toman mediante el cálculo, mediante la ponderación, mediante la reflexión, mediante la distinción de pros y contras, mediante la argumentación, mediante la frónesis, mediante la consideración escópica y mediante procesos de deliberación racional, de usos de las partes que se van constituyendo como partes superiores de la mente humana, como es el noein, que se traduce directamente por mente. De este modo, Ismene está ya situada de facto, aunque todavía parte de su cuerpo está en el otro mundo y seguirá estando en el otro mundo, está situada en la nueva ciudad. Y para justificar su sumisión a este nuevo orden, apela a su condición de mujer. De algún modo, entonces, la mujer, que en Antígona es una mujer fuerte, que es, por decirlo así, una mujer de la raza, en el sentido tradicional, una mujer de la casta, una mujer que dominaba entonces o que tenía la palabra en cualquier ámbito del mundo anterior, porque lo puede aquí demostrar, tenía una palabra de ultimidad y podía ser escuchada. La mujer en este nuevo mundo, en el mundo que no es el mundo de la casa, que no es el mundo del hogar, accede a su posición, a su nueva posición desde el sometimiento estructural. Es lo que señalaba Hegel. Aquí es lo que señalaba Ceriamoros contra Hegel. De alguna manera, el pensamiento occidental y la ciudad occidental se basan en la renuncia por parte de unos elementos anteriormente totalmente presentes, como pueden ser lo femenino, pueden ser lo mitológico, lo poético, lo creativo, sin restricción de estructura, por la sumisión de estos elementos en el nuevo mundo, por su abajamiento, por su no llegar entonces a los límites máximos de potencia en ese nuevo mundo y a no aspirar
a llegar, es decir, a no llegar estructuralmente, a ser víctimas estructurales, a ser, como usando la terminología de Agamben, a ser elementos zoéticos y no elementos bióticos. De alguna manera, entonces, hay aquí un despojamiento no sólo de la tradición del discurso de la sangre, sino de la condición de la mujer como elemento último o en el límite último de un tipo de orden social, el orden de la casa. Ismene asume esta posición de la mujer, renuncia entonces al papel que tenía simbólicamente, tipológicamente, como Antígona en el otro mundo y adopta este nuevo papel y adopta además las estructuras de justificación lógica de este papel, que no son solo estructuras semánticas, sino también son estructuras sintácticas. Frente a la inmediatez se impone el razonamiento y frente a la inmediatez de la emoción totalmente participativa se impone el razonamiento como esquema formal que materializado, que dotado de contenido, concluye que lógicamente la mujer, a través de esa lógica que se da en el razonamiento y no ya en el mitos, la mujer debe ser sometida. Hay un doble sometimiento entonces semántico y sintáctico. Las nuevas formas de argumentar, las nuevas formas de convencer, las nuevas formas de proponer son utilizadas con contenido de sumisión de la mujer para reforzar lógicamente también este elemento sumiso, este papel sumiso de la mujer. Ismene argumenta entonces, y decíamos que en la tragedia, en la gran escritura de la tragedia, lo decíamos comentando las estructuras generales de la tragedia, en la tragedia se introducen formas de debate, formas de convencimiento, que son formas que se están ensayando también en la filosofía del momento, como las formas silogísticas, las formas de argumentación reglada. Se dice entonces Ismene que la naturaleza nos hizo mujeres para no luchar contra los hombres, por una parte. Si la naturaleza nos hizo mujeres para no luchar contra los hombres, y por otra parte, si el que ordena es más fuerte y hay que obedecer, entonces ella obedecerá al poder mayor, al poder de la fuerza, al poder de Creonte. La naturaleza entonces, primera premisa, hizo mujeres a las mujeres y les hizo a ellas mujeres para no luchar contra los hombres. En un mundo agonístico, entonces, la mujer no puede luchar en el mismo nivel o se reconoce que no puede luchar en el mismo nivel que el varón. Por otra parte, entonces, si el que ordena es más fuerte y hay que obedecer, hay que escucharle, oír su voz autoritaria y someterse a esa voz autoritaria, akouin es la palabra que se usa, hay que obedecer aquí y en cosas peores. Entonces, ella pedirá perdón a los muertos, se despedirá, hará una despedida, hará un duelo de aquellos que están en lo tónico, en lo subterráneo, y obedecerá al poder, que es un poder definido por la palabra isheim, como los isquios, los músculos estos, los isquiotibiales, los isquios, obedecerá al poder, obedecerá a la fuerza, obedecerá a quien tenga mayor vigor, porque el vigor ahora entonces ha cambiado de lugar, ha cambiado de posición. Y además no solo esto, o sea, no solo acepta ella entrar silogísticamente por convicción a partir de unas premisas sintácticas y semánticas, no solo ella aceptará entrar en este estado, sino que de algún modo intentará deslegitimar, intentará minar la posición de su hermana, diciendo entonces que no tiene la suficiente fuerza su posición en este momento, no tiene el suficiente vigor como para poder triunfar, como para poder ser exitosa. Obras, le dice, praxein, actúas por encima de tus propias fuerzas, per isa, per ishein, por encima de tus propias capacidades. Y de esta forma estás en lo desatinado, estás en lo améjanos, en lo impracticable, en lo imposible, en lo inimaginable. Mejanao, el verbo, significa imaginar, significa tramar.
Lo que tú estás tramando ya no se sostiene, aunque haya sido la trama que nos ha tramado a este momento. Es ya imposible. Lo que era obvio se ha vuelto imposible. Y esta imposibilidad supera tu propia dinamis, tu propia capacidad, que era una capacidad plena en el mundo anterior y que en este mundo nuevo que viene es una capacidad que no sirve, que no puede pasar a acto, que no tiene capacidad de obrar, capacidad de praxis, capacidad de crear una acción y de estructurar un ethos, estructurar un mundo de costumbres, un mundo de nomos, un mundo de leyes. Tu proceder, entonces, tu obrar, le dirá, es anous, está fuera de la mente, es un obrar demenciado, amenciado sería mejor traducir la palabra. De alguna manera el nous, la mente, se convierte aquí en la estructura más profunda del nuevo orden de realidad, del nuevo orden de mundo. El nous, frente a cualquier otra determinación del cuerpo humano, sea de tipo físico o de tipo psíquico, el nous es la determinación capital. El mundo en el que nosotros nos estamos abriendo paso es un mundo no de afectos, es un mundo no de relatos cálidos, es un mundo no de sangres, sino es un mundo de mentes, es un mundo que tenderá a la abstracción, que segrega de alguna manera la vida de la estructura que se dice estar interna a la vida o estar segregada como estructura trascendental de la vida. Frente a este reproche, que es una deslegitimación, que es un intento de decir tu tiempo ha pasado, tu tiempo ya no es este tiempo, no es el kairos, ya no estás en el momento oportuno, no está tu causa ya no está madura, no está en sazón, ni se va a sazonar, ni va a entrar nunca en sazón. Frente a esto, Antígona le dice que sostendrá su causa y sólo desistirá cuando le cesen las fuerzas, me esceno, cuando no tenga vigor, cuando pierda el vigor. De algún modo hay una contraposición, hay un debate entonces sobre la calidad y la fuerza del vigor, la posibilidad de sostener la propia posición. De algún modo, entonces, en la Antígona que muere, que va a aceptar la muerte como algo necesario, hay un reconocimiento de que el vigor que ella posee no es un vigor que puede florecer, no es un vigor biótico, sino que es un vigor de corte tanático, pero es un vigor de corte tanático que quiere morir haciendo una muerte que sea de tal calibre que aunque no se construya sobre ella, no deje de ser recordada y no se pueda saltar sobre ella sin más, no pueda permanecer entonces como algo ajeno a todo lo que ha acontecido, sino que de alguna manera, como sucede en el caso de las perlas, pueda ser una mota a partir de la cual se va creando una estructura de ciudad que en el fondo no es tan mecánica como se pretende, sino que de algún modo al estar construida sobre este sacrificio, que es un sacrificio deíctico, un sacrificio mostrado, tiene de alguna manera las circunvoluciones, por decirlo así, marcadas por este sacrificio y por lo tanto también un recuerdo de que en el orden hay un caos también, un caos estructural, que de algún modo también es el principio que acabará desordenando este orden que ahora aparece. De algún modo Antígona entonces, reconociendo su derrota en este momento, reconoce también probablemente que la posición que ella ocupa de algún modo es deudora de un acto similar, de un asesinato simbólico similar y ha sido construida entonces como la perla a partir de una impureza originaria. De algún modo es una forma de reconocer que los órdenes están basados en la facticidad y que el desarrollo de lo no fáctico, el desarrollo de lo trascendental y de lo trascendente es posible, pero de algún modo se agota en un momento dado cuando consume toda la energía que le ha posibilitado ser y de este modo se cumple. Entramos entonces en horizontes de cumplimiento, en horizontes de repetición, en horizontes de secuenciación y perdemos ya de vista una unidad de la realidad y por lo tanto también la posibilidad de que cualquier ontología o de cualquier política sean la ontología o sean la política, sean el detener la serie de los acontecimientos.
Frente entonces a esta deslegitimación que su hermana trata de llevar a cabo sobre su posición, Antígona se afirma en solitario, desconsiderando la posición de su hermano, y dice, moriré, haré de mi muerte algo bello. Calón moi tuto poiuse zanein. Haré de mi muerte algo calón, algo hermoso. Entonces será su vigor se extenuará, su vigor no le alcanzará para florecer, pero sin embargo en este fracasar hay una hermosura. Por lo tanto, hay una potencia que se da no sólo como perfección, sino se da como ruina, como fracaso, y sin embargo no por ello deja de ser bella, y en el universo griego lo bello es una especie de lo bueno y también una especie de lo verdadero, y queda ahí entonces como tal. De alguna manera también el público que está contemplando esto reconoce aquí entonces la potencia de sus propios orígenes, de unos orígenes que luego va a dejar de lado. De algún modo se indulta a sí mismo de toda la violencia que se puede haber cometido en cualquier origen o en cualquier principio, porque esta violencia, este dolor, de alguna manera queda ensalzado por el reconocimiento en lo bello, en lo pleno. Es un fracaso, pero que es pleno, es un fracaso que es pleno y es un fracaso que se da entonces porque el kairos no es el momento adecuado, es una belleza entonces no kairótica en sentido del tiempo pleno, pero no por ello es menos belleza y no por ello de alguna manera entonces es menos presencia. Por lo tanto, Antígona decide entonces ir hasta el fin de sus fuerzas, buscando entonces que sus actos sean bellos y muestren entonces la belleza de su posición y en el fondo la belleza de la realidad que se abandona y la legitima. Y además insiste después, más adelante, a su hermana que no habrá nada que le impida morir bellamente. Por lo tanto, hay en las hermanas una relación ambigua entre una biofilia y una tanatofilia, una relación ambigua en las dos. Ismene muere, se duplica, se convierte en un ser ambiguo para sí mismo para poder vivir. Antígona vive solo para poder morir, para pervivir en el fondo. Su muerte es una forma de pervivencia, igual que la pervivencia de Ismene es una forma de muerte, es la complejidad de la facticidad que nos obliga a no ser sutiles, a no poder construir con la sutileza, pero a la vez nos obliga también a no querer renunciar a aquello que hemos sido, a aquello que queremos ser. De algún modo hay que componer todo esto y el arte es la expresión de una posibilidad de componer esto, además desde la posibilidad también de llevar una vida en la que esta composición no sea destructiva, no sea desgarradora, no nos lleve ni a la guerra civil ni nos lleve al sacrificio. Antígona entonces lo que hará, lo hará basado en el valor supremo del mundo al que ella pertenece, que es la filía, que es la amistad, que es el amor a su hermano. Y lo hará como una especie, dice, de Hossia panurgesas, como una especie de rito sagrado, uso piadoso, que es lo que significa Hossia, que a la vez es un engaño, que es una traición, que es una astucia, que es una picardía. Es una forma entonces, ¿no?, de expresar la complejidad de su acto. Lo que va a hacer ella es una ritualidad sagrada, pero en el fondo, respecto a lo que viene, es una traición, ¿no? Lo sagrado y lo traicionero se unen aquí en este acto pleno de conciencia. Por lo tanto, lo que ella nos va a decir es que mediante este acto, mediante este engaño sagrado, mediante esta ficción sagrada, lo que nos va a decir es que aprecia aquello que los dioses aprecian, mientras que su hermana se sitúa en el desprecio o en el no aprecio, en el átima, de lo que los dioses entimao, de lo que los dioses aprecian. Porque Antígona entonces está ligada en el tiempo, es una profesión de tiempo, es una profesión de temporalidad,
está más ligada con los de abajo, con los muertos, con el mundo de la piedad, entonces, por los que nos han precedido, porque la proveniencia es lo que nos da la identidad. Antígona entonces está más ligada con el cato, con el abajo, que no con el presente de la ciudadanía, donde la identidad la adquirimos por el mutuo reconocimiento horizontal o quizá en el futuro por la aprehensión de capital futuro. Ella, sin embargo, está más ligada a lo de abajo y durante todo el tiempo, durante la mayor parte de su tiempo, durante la mayor parte de su vida, que incluye la vida diurna de la Antígona presente en la ciudad de Tebas y la vida nocturna de la Antígona que vivirá en el mundo de los muertos, durante todo este tiempo, que es un siempre, un ahí, una eternidad mayor que cualquier tiempo mensurable en la ciudad, ella lo que hará será yacer, que isomai, yacer con los muertos y por lo tanto su identidad se reclama de los que la han precedido que ahora están muertos. De algún modo el keisomai, que es una expresión que significa yacer, pero que es una expresión de gran alcance filosófico que está en la palabra hipogeime, no en la palabra de lo que subyace. ¿No? De alguna manera, el keisomai, entonces, lo que subyace, lo que la constituye a ella como la subyacencia profunda que abarca la delimitación total de su identidad y de su tiempo, la constituye como núcleo, la constituye en el sentido del hipogeimenon, de lo subyacente. Y la constituye no de forma activa, porque el yacer no es una acción, sino es también una forma de pasión. En el fondo ella, su iniciativa es una iniciativa que está subordinada a una obediencia que es mayor que esa iniciativa y que en el fondo pone en la iniciativa la obediencia a lo que nos precede, a lo que nos determina, a lo que es la condición de posibilidad de nuestra facticidad como elemento primero. Esto es lo que su hermana no aprecia, esto es de lo que su hermana se despide. Su hermana, que es un cuerpo en transición, como hemos señalado, le responde que sí aprecia esto, pero que ella no puede ir ya contra los ciudadanos, no se puede oponer a los ciudadanos, vía politón, no me puedo oponer, no hay oposición a los ciudadanos. Pero ella, como vimos en este silogismo, en su forma lógica y en su forma semántica, no se posiciona en favor de los ciudadanos por convicción. La convicción es una estructura del mundo de Antígona, sino se posiciona, diríamos, weberianamente por responsabilidad, una responsabilidad que surge del temor. El cuerpo entonces no pasa de una posición a otra por convencimiento sin más. El tránsito de un mundo a otro, el tránsito de un mundo dado a un mundo nuevo, no es un tránsito por convencimiento. Se necesita la coacción, se necesita producir el temor, se necesita el uso de la fuerza. La fuerza es el secreto de la ciudad y por lo tanto la ciudad también aquí es una forma de caos, es una forma de agrietamiento, porque la fuerza de algún modo no fluye, sino que se impone como amenaza. La catarsis es una forma simétrica de expresar esto. A mayor catarsis, a mayor liberación, a mayor capacidad de exudar aquello que nos hace temer, mayor profundidad del miedo, mayor carácter hondo de la coacción y de la fuerza que mantiene unida y antes ha provocado a la ciudad en su nacimiento. En este universo, entonces, donde la religión se va subordinando a la política, donde surge lo que llamaríamos la religión civil, en este universo es donde nos vamos instalando. A la vez que Antígona pide a su hermana que muestre su posición, que no se desdoble en una mujer interior y en una mujer exterior, que sería el fruto del miedo, aunque disimulado como convencimiento silogístico a partir de la aceptación nueva de una nueva posición de la mujer como ente que no tiene capacidad de plenitud, capacidad, fuerza de imponer su propia acción. Ante la exigencia deíctica de Antígona, Ismene le pide silencio sobre su plan. Le dice que se calle, que se encripte, que también ella callará. Pero Antígona
como es lógico, le pide lo contrario, le pide que no tenga ninguna criptella, que no tenga ningún crifé, ninguna interiorización silenciosa, sino que proclame a gritos, ¿no? Catauda, que proclame a gritos lo que tiene que proclamar. Ella, Antígona, le dice su hermana, tienes una sige cálida, una cermen sisroisi, una sige, un aliento, un corazón cardián cálido, un aire que de alguna manera derrite las cosas que tienden a congelarse. El término sige, ¿no? Originalmente es este aire, es esta refrigeración. El alma de Antígona, la sige de Antígona, es un alma entonces ardiente, un alma cálida, un alma que de alguna manera no admite el enfriamiento, no admite el refresco. De este modo también se explica que la forma de vida en la ciudad es una forma, como decíamos antes, según Norbert Elias también, es una forma de distanciamiento, es una forma de enfriamiento. El mundo de Antígona, de alguna manera, es un universo de una cierta violencia primaria. El mundo que viene es un mundo de una violencia más utilizada, de una violencia más capilarizada, de una violencia más escondida, y de una violencia que, aunque sigue siendo violencia, nos permite una mayor expansión de la subjetividad mediante este proceso de desdoblamiento que supone un aumento entonces de la posibilidad de distensión de este interior que ya no coincide con su expresión. La deixis entonces, frente a la interiorización, la ciudadanía abre un doble plano en el cuerpo, un doble fondo, el fondo de persona y personaje, frente a la violencia de la una pieza fundida por la tradición, ¿no? Aunque la tradición, hemos visto, también puede haber comenzado con una estructura violenta de este tipo, de un tipo similar. La secularización, entonces, el fin de lo religioso, el fin de lo tradicional, abre una dimensión de indefinición constitutiva, porque no nos definimos por aquello que nos absorbe y de alguna manera nos vehicula totalmente. Abre entonces la secularización una dimensión de indefinición constitutiva estructural que aquí se manifiesta incipientemente por el desfondamiento que es su acontecer mismo incorporado. El horizonte se hace más complejo, el horizonte se desimplifica. Quizá en algún momento echemos de menos esa simplificación, por eso todavía la palabra de Antígona sigue modulando en parte las capas de crecimiento de lo social, pero no como algo que está en primer plano. El horizonte se hace más complejo, el horizonte se desimplifica y a veces esto hace que nos sintamos perdidos. Por esto mismo Antígona no será olvidada, porque es el recuerdo de ese paraíso de simplicidad cuando hemos salido de esa simplicidad que por otra parte nos asfixiaba, porque si no, no hubiéramos salido de ella. Nosotros abandonamos la simplicidad de la proveniencia, la simplicidad de lo religioso, por decirlo así, porque esa simplicidad nos asfixia. Buscamos no solo cobijo, sino buscamos también crecimiento. Una vez que tenemos el crecimiento, de alguna manera añoramos el cobijo, pero no queremos retornar a él. Jugamos en un sentido de balanceo, en un sentido de descompensación. El hecho duro, sin embargo, es que la parte que se queda en ese segundo plano no es solo una parte de cualquier individuo en general, sino es fundamentalmente la parte del género femenino, la parte femenina como grupo social y la parte de lo femenino, digamos, en los cuerpos masculinos. Según Ismene, entonces, lo que Antígona pretende es algo, por una parte, irracional, anus, carente de sentido, y por otra parte es algo recto, algo que de alguna manera es justo para aquellos a quienes aman. La postura de Antígona, Ismene lo reconoce, es una postura entonces desequilibrada, pero en absoluto carente
de fundamento en su desequilibrio, porque quiere salvar algo que quizá merezca ser salvado y lo quiere salvar de una manera que merece ser alabada, que merece ser tenida en cuenta. La polis no puede ser fundada en este amor irracional, anoético, en esta rectitud, pero esta rectitud que recuerda aquel amor pero no lo trae a la presencia, la polis no se funda en este amor, pero proviene de él y lo guarda de algún modo como un rescoldo. Para la propia Antígona, a la vez, ahí está la convicción de que su tiempo tampoco es este y introduce aquí un concepto clave que va a ser ya clave en todo lo que tenemos que decir ya a partir de ahora y es clave también en la estética contemporánea, en todo el pensamiento estético contemporáneo. Para la propia Antígona, que sabe que no está en el tiempo adecuado, que sabe que el Cronos, el tiempo de ahora, no es su Kairos, para ella se sitúa ella misma en el ámbito que podemos llamar de lo deinótico. Dice, habla de yo y mi extravío. Me caí exemu disbulian, el extravío, la bulé, el deseo desordenado, pacein to deinon, sufriré de algún modo por mi extravío. Aparece aquí el elemento de lo deinótico, el elemento de lo que temes, el elemento, traduce Luis Gil, dice, no, aparecerá por este extravío tuyo, padecerás en este extravío tuyo lo que temes. Pero está claro que la aparición de lo deinótico es más amplio que el mero extravío. De algún modo el deseo pierde su posición, se convierte en un querer equivocado y hace acontecer entonces lo deinótico, hace que aparece lo temido, hace que aparezca lo excesivo, hace que aparezca lo que produce miedo, lo que produce asombro, hace que aparezca lo extraordinario. De algún modo, en esta posición de Antígona, tal como ella misma lo ve, se produce entonces se produce en él un acontecer de lo deinótico. El deinos, lo deinótico, lo tremendo, lo sublime, lo desordenado, lo excesivo, existió siempre probablemente y de algún modo fue dominado, fue integrado por la estructura tradicional de la familia basada en la proveniencia, en lo genético. Este dominio de lo deinótico, que también en el ámbito del pensamiento fue dominado, fue controlado por el mitos, por el relato. El relato consiguió de alguna manera incorporar todo elemento deinótico en una estructura de sentido. Este elemento deinótico dominado en la sociedad tradicional, sea política o sea social, o sea de pensamiento, de creatividad, sea poética, de algún modo reaparece aquí de otro modo. La conducta de Antígona es deinótica porque hace reaparecer el deinos, hace aparecer lo excesivo como algo que tiene que ser tratado, que tiene que ser incorporado, que tiene que ser manejado por la nueva ciudad. Queda aquí simplemente presentado lo del deinos, que aparece aquí como un momento de padecer por un extravío. Ella se ha salido, le han hecho salir del carril, lo que quiere ahora es excesivo y en ese querer excesivo trae a la presencia lo excesivo como un reto que la ciudad tiene que integrar de nuevo, tiene que volver a incorporar. En este momento entra el coro sobre el horizonte del nuevo día que va naciendo, sobre el horizonte del muerto y del mundo de los muertos, en esta luz y en esta oscuridad tan compleja. Entra el coro cantando una alabanza al sol, al ojo dorado del día, Calistón Fanen, el más bello de los brillos, Actis Eliu, el rayo de sol. El coro se va desplazando, va circulando estróficamente de izquierda a derecha y antistróficamente de derecha a izquierda mientras va cantando, mientras va recitando estas estructuras líricas que veíamos.
la estrofa más determinante de este coro, compuesto por ancianos, por gente impotente. Como decíamos ya, el coro es fundamental en la estructura de la tragedia, pero el coro no interviene activamente en el desarrollo de la tragedia y por lo tanto sus constituyentes son o ancianos o mujeres que son socialmente seres impotentes. El coro narra, nos cuenta los hechos, narra el combate por Tebas entre los dos hermanos, los apoyos de los hermanos y acaba hablando de cómo un hermano se da muerte al otro, luego los dos hermanos se dan muerte entre sí, una muerte común, una muerte a dos manos, koinu zanatu, una muerte común, una muerte que es cantada aquí con referencias a lo que es el marco genérico de la tragedia como celebración ritual, que son las fiestas de Dioniso, las fiestas de Baco. Hasta aquí entonces el comentario de esta primera escena y de la entrada del coro, la presentación del coro. Tenemos aquí ya la situación más o menos explicitada. En este momento llega Creonte y comienza un nuevo acto, un nuevo paso más en la estructura de este acontecimiento. Esto será lo que veamos el próximo día. Por hoy ya hemos terminado.